Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Le agradecemos muchísimo por acompañarnos en una nueva edición. En esta oportunidad no nos está acompañando Gonzalo Guzmán, pero está ayudando muchísimo detrás de cámara. Vamos a compartir una entrevista espectacular con el artista invitado de este mes, que es Eduardo Ceballos, el escritor salteño. También nos va a estar acompañando el doctor Humberto Pedro Burgos, contándonos respecto a la actualidad de nuestra institución. Y también vamos a hablar del ambiente, algo muy importante para todo el planeta y también para Salta. Vamos a hablar tanto de la conferencia que está desarrollando en Glasgow, Escocia, como también de la ley de ordenamiento territorial en nuestra provincia. Pero antes, como siempre decimos de este espacio, si usted tiene alguna duda, si tiene alguna consulta, lo que tiene que hacer siempre, como dice Gonzalo Guzmán, consulte siempre con su abogado. Seguimos en Cuarto Intermedio, estamos en este momento con el doctor Agustín Sarabia Frías, quien es especialista en Derecho Minero, integra el estudio Sarabia Frías, y tenemos acá el gusto de la presentación del Día del Trabajador Minero. Justamente también estamos presentando nosotros a los televidentes lo que es el libro denominado Marco Normativo Minero del No Argentino. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Roque, no, muchísimas gracias a vos por este espacio y esta invitación. Creo que es importante transmitir un poco qué hacemos dentro de la minería y en este caso con la publicación de un libro que refiere al marco normativo de Salta, Jujuy y Catamarca y el gran valor que tiene es que se encuentra traducido al chino. Bueno, eso llama muchísimo la atención que esté traducido al chino porque hay mucha gente que no conoce lo grande que es el negocio minero, toda la riqueza que genera, todo el trabajo que también produce y que hay muchos países, muchas empresas de otros países que invierten y sobre todo, bueno, lo que ha sido la última década, muchas empresas que vienen desde China. Sí, así es. Hay muchas empresas actualmente que tienen mucho interés en diferentes minerales. Exclusivamente ahora en lo que es la región del Triángulo del Litio, digamos Salta, Catamarca y Jujuy, un poco lo que refiere el libro con litio. Creo que el libro un poco es también tender puentes, ¿no?, entre Argentina y China. Si bien nuestros idiomas son muy diferentes, la traducción al chino creo que puede facilitar la comprensión para inversores chinos del marco jurídico legal, no solo en Argentina, sino particularmente en Jujuy, Salta y Catamarca, y eso puede facilitar el desembarco de muchas inversiones en el futuro, ¿no? Bueno, esta tarea es fundamental. Quizá inclusive muchos estudiantes de Derecho nos estén viendo y estén estudiando Derecho Minero y dicen, ¿para qué estudio Derecho Minero? Y por ahí desconociendo un poco lo que es la actividad minera, sobre todo en nuestra provincia. ¿Cómo ves vos particularmente al derecho minero actualmente? ¿Cómo ves el proceso minero? ¿Hace falta alguna reforma procesal? Mira, acá se produce una cosa muy curiosa. Vivimos en un país federal. Esto significa que la República de Argentina puede dictar legislación que se aplica uniformemente a todas las provincias y cada una de las provincias puede dictar legislaciones particulares. Un ejemplo, existe un código de minería nacional aplicable a todas las provincias y códigos de procedimientos mineros aplicables a cada una de las provincias. Entonces, para responder a nivel nacional, ¿qué tenemos que hacer? Seguridad jurídica, simplemente no cambiar las reglas de juego y mantenerlas durante mucho tiempo, porque el negocio minero es muy a largo plazo. Tú inviertes hoy, tal vez para recuperar tu inversión en 15 años y para empezar a generar ganancias a partir del año 15. Entonces, necesitas tener predecibilidad y mirar a largo plazo. Y respecto de qué se puede cambiar en las provincias, digamos la legislación particular, yo creo que en Salta estamos muy bien, estamos realmente competitivos. La minería acá depende del Poder Judicial, lo cual lo hace totalmente independiente. En otras provincias depende del Poder Ejecutivo, lo cual lo hace un poco más burocrático al tema.
Y últimamente, en los últimos años, Salta fue calificada como la mejor provincia de la Argentina para invertir en minería por un instituto Pfizer en Canadá que hace un ranking de quiénes son las provincias. Así que creo que estamos muy bien y no hay mucho para cambiar, sino, como te dije, tenemos que mantenerlo en el tiempo. Bueno, la última pregunta. ¿Este libro está destinado más al empresario, al colega de otro país, al salteño, al estudiante también, por qué no, que está en la universidad? Sí, básicamente, el libro hicimos un gran esfuerzo intelectual para redactarlo de una manera sencilla, precisa y concisa. ¿Y por qué? Porque teníamos que facilitar el proceso de traducción al chino. En el chino en español existen palabras que no se replican en China. Entonces, tuvimos que ser muy simples y claros. No está escrito para abogados, está escrito para que lo pueda leer cualquier persona de cualquier profesión o cualquier persona que tenga interés en el tema. A los abogados nos cuesta escribir de manera sencilla y esto fue un desafío, pero creo que lo logramos. Bueno, felicitaciones, realmente, un gusto. Y bueno, también no sé a quién querés saludar, de todos los que colaboraron con esta publicación. Sí, principalmente quiero agradecer a Hanac Argentina S.A., a su presidente, que fue, te cuento cómo, digamos, la iniciativa del libro en plena época de pandemia, junio del año pasado, viene el presidente de Hanac Argentina S.A., es un cliente nuestro con el cual trabajamos hace años, y nos propone, ¿por qué no volcar nuestra experiencia como estudio jurídico de mucho tiempo en minería en un libro que permite explicar y comparar el marco normativo de Salta, Catamarca y Jujuy? Y él dice, yo me voy a hacer cargo de la edición y de la traducción, y ustedes escríbanlo. Imagínate cómo rechazar la oferta tan generosa. Inmediatamente los 6 miembros del estudio nos pusimos a trabajar en el libro. Lo tuvimos en diciembre del año pasado, el libro ya completado, pero no traducido al chino. A Catamarca se le ocurrió cambiar mucho la legislación, tuvimos que actualizar el libro y luego inició el proceso de traducción que llevó mucho tiempo, porque básicamente intervinieron traductores oficiales y también gente de Hanac Argentina, que son geólogos chinos y algunos peruanos que hablan chino, y como 5 personas que trabajan en Hanac hace mucho tiempo enfocados en la minería, que sin, digamos, su trabajo hubiera sido imposible traducir este libro al chino. Bueno, felicitaciones nuevamente y esperamos pronto tenerlo en la biblioteca del Colegio de Abogados. Claro, por supuesto. Esto es un regalo justamente para la biblioteca. Bueno, una nueva obra que se incorpora a la biblioteca. Muchas gracias, doctor. No, muchísimas gracias, Roque. Gracias a toda la audiencia. Falling, then I would catch you. You need a light, I'd find a man. Seguimos en cuarto intermedio, tenemos el gustazo, como siempre, cada mes que iniciamos, cada vez que compartimos con ustedes lo que es el artista salteño. Hemos presentado en muchas oportunidades artistas plásticos, músicos, y en esta oportunidad vamos a presentar a un escritor, un gran escritor salteño, un gran artista salteño, porque recordemos que este 6 de noviembre vamos a conmemorar el Día del Escritor Salteño en conmemoración por el fallecimiento de Juan Carlos Dávalos y también de Juana Manuela Gorriti. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias. Muy bien, feliz de estar en esta casa, que es un orgullo. Más feliz estamos nosotros de que vos para estés acá. La ciencia no jurídica, nos va a ganar de para felicidad, te ganamos nosotros. Bueno, acá miren, todos los que están los televidentes viendo que es solamente una partecita de toda tu obra. Más de 30 libros tenés publicados. Tenemos también CD con poemarios tuyos, acompañados en una oportunidad de la Camerata Lirium. También acompañado acá de Alfredo Villegas, quien falleció el año pasado. Bueno, ¿por dónde empezar, no? Por el escritor salteño. Primero, la gran pregunta es,
¿Cómo se llega a ser escritor? ¿Cómo se descubre un escritor? Bueno, esto es un sueño que surgió en tiempos adolescentes. Yo tuve la suerte de tener una fuerte formación humanística. Estudiaba en el Seminario Conciliar de Salta, donde era compañero, entre otros, del padre Ernesto Martiarena. Y allí estudiamos latín, griego, filosofía, historia. Conocimos la literatura clásica y pareciera que en ese tiempo las letras entraron por el cauce sanguíneo y se instalaron en las neuronas como un sueño posible. Porque Borges decía, bueno, que él más que escritor, él le gustaba definirse como un gran lector. Y que bueno, tenía ese hábito que él lo decía, que era bueno, de tener que obligarse a escribir, como era algo que lo superaba, que le ahondaba y que en muchos momentos le causaba grandes horas de penumbra, ¿no? Hasta que terminaba su obra, una vez ya publicada, también le había defectos. ¿Vos cómo lo vivís al ser escritor? Bueno, efectivamente, como lo dijiste, uno primero, antes de ser escritor, tiene que ser un buen lector. Y he tenido la suerte de disponer de buenas bibliotecas, de buenos libros, y mi crecimiento ha sido al lado de los libros, y además he sido lector del mundo natural que me rodea, he sido lector de las personalidades que la vida me obsequió en mi tránsito por la existencia, y todo eso me ha ido nutriendo, me hizo curioso. He caminado toda la geografía argentina, provincia por provincia, pueblo por pueblo, y en cada región de mi país fui descubriendo amigos, ingredientes, conocimientos, quehaceres que se iban mezclando con la formación y que, bueno, aparece sintéticamente en el discurso literario. ¿Cuál es la leitmotiv principal que te lleva a vos a escribir? ¿Cuál es, por ejemplo, una cocina, ¿no? Bueno, uno ve que un cocinero le gusta más, siempre tiene algo de picante, o el otro se dedica más por ahí a los platos dulces. Si yo tendría que definir, bueno, a Eduardo Ceballos como escritor, y si no leo el título que dice Eduardo Ceballos, ¿cómo me doy cuenta que es una obra de Eduardo Ceballos? ¿Qué tiene de elemento distintivo que voy a decir? Bueno, yo diría que tu gran característica. Lo mío es un poco el reflejo de lo que viví. Vuelvo a reiterar, todo lo que me obsequió la existencia, lo reflejo. Entonces, a eso uno le pone su impronta, su pasión, su estilo, su modo de observar, y van surgiendo los trabajos. Como decía, desde jovencito yo comencé mi actividad radial en el año 1964. Bueno, la radio es el gran complemento de las letras. Sí, y la radio me vinculó a mucha gente, a muchos sueños, a conocimiento, al cancionero, a los protagonistas del cancionero, y eso me fue vinculando al otro mundo, el mundo cultural del que uno ha hecho amigo y que por suerte todavía puedo ser testimonio vivo de esos momentos. Ahora, bueno, cuando uno habla del arte en general, de la música, de la poesía, de la literatura, relaciona al mundo bohemio y por ahí pierde cierta realidad de lo difícil que es la construcción de uno como artista y de la obra artística en sí. ¿Qué le recomendás vos a aquellos jóvenes que nos están viendo, o a aquellas personas de edad que todavía no, tienen sus escritos guardados y no se animan a avanzar más porque realmente es un camino difícil? Pero por supuesto que es harto difícil, y lo que más le diría como consejo a la gente es que le pongan pasión, que le pongan amor. Con amor enseguida se construye todos los sueños imposibles. Y la lectura es fundamental, el conocimiento es fundamental, aunque la verdad está siempre en movimiento, nadie puede ser dueño absoluto de la verdad,
pero uno intenta aproximarse, aunque todas las teorías tienen su falla, pero bueno, esa es la discusión de todos los tiempos de la cultura universal. Bueno, y de todas las obras que tenés, estamos nosotros también para presentar, para poner en sociedad, para hacer una presentación social de lo que es tu diccionario cultural, que es, bueno, la última publicación que próximamente va a llegar a las manos de los salteños y de todo el público en general. Sí, esa publicación ya está en la imprenta, prometieron entregarme los primeros ejemplares la próxima semana. Es una obra mayúscula, no solo por su contenido, sino por su tamaño. Es un libro de 830 páginas, vale decir que es un formato de casi 10 centímetros de alto, de lomo, un libro, donde se incluyen aproximadamente 4.000 escritores de la región. ¿En qué consiste este diccionario cultural? ¿Con qué nos Bueno, vamos a es un encontrar? mosaico, un mosaico que exhibe a 4.000 protagonistas de la cultura histórica del NOA, del noroeste, donde está La Rioja, Catamarca, Santiago, Tucumán, Jujuy y Salta, desde todos los tiempos, desde la época fundacional hasta nuestros días. Tratamos de recoger todos esos testimonios y contar de la vida de esos seres que han ido construyendo la historia, para que tengamos un parámetro de cómo ha crecido culturalmente la región. Entonces, allí ponemos los datos biográficos de los protagonistas de la cultura de nuestra región y su obra, sus libros, y por supuesto cada uno en su medida. Hay escritores de los que tenemos harto material, y hay otros que no aparecen con mucha información, pero que sí son mencionados, por decir un ejemplo, por Juan Alfonso Carrizo, el hombre que recopiló las coplas y los cancioneros de casi todas las provincias del NOA, y allí nombra algunos poetas populares de los que no pudimos conseguir más datos, pero lo ponemos allí como ejemplo de un tiempo y como una invitación para que los próximos investigadores sepan que existió ese hombre y que traten de buscar elementos a ver si consiguen más. Bueno, cuando hablamos de la riqueza de nuestro país, de nuestra región, hablamos del hidrocarburo, hablamos de la ganadería, de la agricultura, de los minerales, pero también hacemos siempre, bueno, la riqueza cultural que tiene nuestra región, pero pocas veces se plasma esto en cuanto a los conocimientos que se imparten en la etapa educativa, en el nivel inicial, primario y secundario, al menos en mi opinión. Inclusive se habla, bueno, de que hay que comenzar a enseñar más inglés o robótica, lo cual, bueno, es para tener sumamente en cuenta. Pero a mí siempre me llamó la atención el poco lugar que tiene la literatura regional y local desde los niveles iniciales en nuestros chicos. No sé si compartís esta opinión. ¿Cómo Eso lo ves? está totalmente verificado, está a la vista en los sistemas de estudios oficiales de todos los niveles. Pareciera que las literaturas regionales fueron tapadas, silenciadas, desconocidas, y justamente un poco viendo cómo va cambiando la personalidad de un pueblo, se me ocurrió aportar esta obra que mucho puede ayudar a descubrir o a redescubrir la personalidad de nuestra identidad cultural. Por eso el desafío de poner nuevamente a consideración esta memoria pública. If you were falling, then I would catch you. You need a light. I'd find a mile.
Seguimos en cuarto intermedio, está con nosotros el presidente de nuestra institución, el doctor Humberto Pedro Burgos. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Roque, muy bien, gracias a Dios. Bueno, tenemos muchas novedades, tenemos que ir de lleno. Hemos tenido esta semana un importante curso de formación que se ha implementado y se ha trabajado en conjunto con la Municipalidad de la Ciudad de Salta. Así es, hemos avanzado sobre este convenio que tenemos en vigencia con la Municipalidad, que también implicaba acompañar con capacitaciones al personal, así que hemos estado el 2 de noviembre con mucha convocatoria por parte de la Municipalidad con los empleados públicos municipales y se abordaron los temas de riesgo de trabajo referido a enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, sobre todo el tema del COVID, qué protocolos, cuáles son los trámites a realizar y también acompañado por el doctor José San Martín, la doctora Julia Quipildor y la doctora Milagro Tolava, que abordaron algunas cuestiones vinculadas a las cuestiones alimentarias, a los embargos de cuotas alimentarias y también a las cuestiones en los juicios ejecutivos, los embargos que surgen, en este caso, en el personal de la municipalidad. Bueno, también estamos viendo ahora en imágenes lo que ha sido las actividades de días pasados vinculados a egresados de la diplomatura de Derecho Laboral, realmente muy emotivo porque se ha realizado en medio de la pandemia y los profesionales han podido seguir actualizándose académicamente hablando. Contanos un poquito cómo viviste esa ceremonia, cómo fue esa diplomatura. Bueno, ha sido muy emotiva por parte de todo el Consejo Directivo porque recordemos que esta diplomatura se inició prácticamente en las semanas siguientes a la pandemia. Ha sido una respuesta rápida de nuestro Colegio de Abogados que lo ha puesto, yo te diría, en un gran nivel académico y también en un gran nivel institucional en todo el país. Ha sido una de las propuestas académicas que acaparó, si se quiere, la convocatoria de abogados de todo el país y también ha sido otro objetivo importante llegar a cada uno de los colegas abogados y abogadas del interior. Entonces, prácticamente el 60% de los cursantes han sido colegas del interior. Entonces, eso también nos satisface nuestro trabajo y resalto acá y felicito al director David Duarte, que también yo he sido codirector junto con él en esta diplomatura. Recordemos que el doctor David Duarte es de Buenos Aires, el coordinador ha sido Diego Guirado, que es de Santa Fe, entonces un equipo que viene del Foro Federal también y que ha plasmado. Y obviamente felicitar a nuestro departamento académico que llevó adelante con muchísimo trabajo toda esta coordinación desde lo institucional, Milagro Tolava, Claudia Narváez y todo el equipo Fadi Alcevari que tuvieron en esta tarea. Y bueno, más de 160 colegas han terminado esta diplomatura, así que ya estamos pensando en el año próximo. Bueno, también pensando en las actividades del año próximo, también va a haber mayor cantidad de matriculados que van a interesar participar, que les va a interesar formarse, y parte de esto son la jura de nobles abogados, que estamos viendo también en pantalla en este momento, que una jura que se vuelven a realizar en nuestra institución de manera presencial, respetando por supuesto todos los protocolos. Pero haciendo hincapié fundamentalmente en la importancia de que los jóvenes puedan incorporarse a la institución. Vos hiciste mención también, me gustó mucho en tu discurso, la importancia de las familias que han apoyado a los estudiantes en momentos realmente muy difíciles para todo el país. Exactamente, yo creo que cuando uno concreta o llega a alcanzar un objetivo hay que agradecer a todos, ¿no? Y en ese camino obviamente está la familia, los amigos, los vecinos. Y nosotros tenemos una vocación social que es la abogacía, en el cual, más allá de que hayamos egresado de universidades públicas o privadas, la comunidad tiene un papel importantísimo en el aporte que se hace para que nosotros tengamos esa formación. Y ahora llega el momento de devolver con esa formación adquirida, pero con compromiso social ante todo. Bueno, y hablando de compromiso social, también estamos viviendo en nuestra provincia, vinculado a la Convención Constituyente que está llevando adelante nuestra provincia, y la institución nuestra ha sido convocada. Sí, ha sido convocada. Recordemos también que ya desde hace 2 años nosotros veníamos hablando de este tema, esta posibilidad, y habíamos iniciado debates en la Universidad Católica, después se hizo en nuestra institución, y bueno, ahora la convención nos ha invitado. Bueno, la postura institucional es decir que prácticamente, es decir, en forma particular, en la referencia a los cargos de jueces y juezas de corte, se requiere necesariamente, ya es hora, de que se democratice el acceso a los altos cargos que implica el Poder Judicial en este nivel. Entonces,
la única forma de garantizar esa democratización y de la igualdad de posibilidades y oportunidades es que exista un concurso para ser de juez o jueza de corte. Este es un esquema en el cual existiría un Consejo de la Magistratura, no el actual, sino un Consejo de la Magistratura nuevo, que solamente tenga por finalidad la selección y el concurso de quienes aspiran a ocupar esos altos cargos dentro del Poder Judicial. Obviamente con la participación de los académicos, la participación del Poder Legislativo, la participación de la abogacía litigante y obviamente de los jueces y juezas, ¿no? Juezas de instancias inferiores. De ahí se iniciaría el concurso, se transitaría, digamos, evaluaciones escritas, entrevistas, y después se elaboraría una terna que obviamente quedaría para que quede a criterio del Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado a quien se propone finalmente dentro de esa terna. Pero bueno, la terna sería elaboración de los actores del mundo judicial, ¿no? Juntamente acá sumando a los que son representantes directos del pueblo, que son del ámbito legislativo. Y bueno, también dentro de esta propuesta que estamos analizando, digamos, de estas posibles reformas, es necesario e importante señalar que no estamos de acuerdo con el cargo vitalicio de los jueces y juezas de corte, atento a las facultades, la gran facultades que tiene, digamos, este alto tribunal, vinculado al tribunal electoral, al jury de enjuiciamiento, etcétera. Hay una gran concentración de facultades, por lo tanto, nosotros sostenemos que deben durar un tiempo limitado en sus funciones, tal vez un poquito más extenso del actual, un poco más de 6 años, pero que sí, que no tengan posibilidad de renovación en esos cargos. De esa manera también garantizamos la alternancia y garantizamos, digamos, de alguna manera generar concretamente una limitación en su mandato que impida continuar las renovaciones o con nuevos acuerdos, ¿no? Bueno, y otros los temas vinculados a la justicia, al Poder Judicial, también, bueno, el ejercicio de la abogacía. Hablamos de la reforma del Código Procesal Laboral, de la necesidad de su reforma, de su tratamiento. Hemos entrevistado a algunos colegas la semana pasada y siempre destacar de que del Colegio de Abogados ha tenido siempre la iniciativa de la necesidad de que la sociedad requiere un nuevo Código Procesal Laboral. Esto es así, nosotros desde el año pasado venimos impulsando la reforma del Código Procesal Laboral, lo habíamos hecho en ese momento en una instancia, en una reunión incluso con la CGT, donde el ministro de Gobierno había asumido el compromiso de hacer la reforma, y seguimos impulsando esta posibilidad de reforma, y finalmente el secretario de Justicia, con quienes estamos trabajando, digamos, proponiendo estas cuestiones, con buen tino, digamos, empezó a convocar estas reuniones, primeramente con la parte académica, con los jueces, con los abogados litigantes, posteriormente con otros sectores, como el sector sindical, y el colegio está dando su debate interno. Hemos convocado ya 2 reuniones de abogados y abogadas litigantes, donde vamos planteando las situaciones que necesitamos que se modifiquen y mejoren para un buen código procesal laboral, pero tenemos la idea clara y concreta de que esto no puede ser un código para los jueces, ni un código que permita mejorar situaciones, incluso te diría judiciales, sino que tiene que ser un código que se amolde a las necesidades de la sociedad. Es decir, que este código procesal o las modificaciones procesales que se vayan a llevar adelante tienen que ser un beneficio en concreto para la ciudadanía. ¿Cómo se obtiene ese beneficio concreto? Acortando los tiempos, generando mayor conciliación dentro del ámbito judicial y generando obviamente lo que ahora está pasando y se están generando un desfasaje, digamos, en los créditos alimentarios que tienen los rubros laborales que reclaman los trabajadores. Entonces tiene que quedar claro cuál es el interés y la tasa activa a aplicar, porque si no, hoy en día, al que resulta perdidoso en un juicio laboral, le conviene más, lamentablemente, pagar al último, porque se va desvalorizando el dinero y no hacerlo al inicio. Entonces tiene que haber modificaciones sustanciales para que eso no vuelva a ocurrir. Y también considerar que estamos ya en una nueva categoría de trabajadores, los trabajadores hipervulnerables, es decir, los trabajadores que han padecido no solamente la pérdida del empleo, sino que a la par han sufrido otros daños. Por ejemplo, cuestiones vinculadas a violencia laboral o cualquier tipo de violencia, discriminación, despidos por incapacidades, ya sea que vengan incapacidades laborales o enfermedades profesionales, o las que llamamos accidentes o enfermedades inculpables. Es decir, esos trabajadores y trabajadoras merecen una respuesta más rápida de lo normal. Entonces, si bien hay un principio general que hay un proceso ordinario y que sabemos qué es lo que demora,
debe haber la incorporación de trámites más rápidos, más breves y de alguna manera de una respuesta rápida a esas situaciones para concretar y garantizar la tutela judicial efectiva. Perfecto. Bueno, completísimo, Pedro, realmente muy contentos. El colegio no para, seguimos 24/7, agradecerte muchísimo la participación y vamos a hacer una brevísima pausa. Ya seguimos, ¿te parece? Con más Cuarto Intermedio por la señal de Somos Salta y Somos Jujuy. If you were falling, then I would catch you. You need a light. I'd find a map. Seguimos en Cuarto Intermedio, un nuevo bloque para hablar de nuestro ambiente. Por eso nos está acompañando el doctor en biología Enrique Denlindati, quien también es docente e investigador de la Universidad Nacional de Salta. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes, muchas gracias Hola, por estar con nosotros. ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, te hemos invitado por dos grandes motivos. Uno vinculado a temas internacionales, vinculado a la conferencia de las partes que se está desarrollando en Glasgow, Escocia. Y también en otro bloque vamos a charlar sobre algo más local, que es el de ordenamiento de bosques, tanto vinculado en nuestro país, pero sobre todo hacer foco en nuestra provincia. ¿Qué te parece si empezamos por lo que está sucediendo hace varios días, que es noticia en todos los diarios, en la ciudad de Glasgow, que bueno, se denomina Conferencia de las Partes? ¿De qué consiste esta conferencia? ¿Cuál es su importancia? Sí, esta es la número 26, se la ubica o es más fácil de buscarla como COP26. Es una conferencia que se desarrolla anualmente, en donde se discute. El principal tema actualmente es el cambio climático y la crisis global ambiental. La conferencia surgió en Kioto en el 97. En ese momento se estableció un límite en cuanto a la predicción o lo que se esperaba establecer como límite máximo de aumento de la temperatura a nivel global. Uno de los elementos más preocupantes y por ahí más conocidos del cambio climático es el calentamiento global. El calentamiento global, sabemos que aumenta la temperatura en promedio a nivel planeta. En los últimos 100 años fue un crecimiento muy, muy grande. Se está acercando está superando ya el grado de temperatura promedio. Hubo dos picos de aumento de temperatura. El primero fue justo al comienzo de la Revolución Industrial, estamos hablando 1880, 1890, y después de la Segunda Guerra Mundial hubo otro pico en el aumento de la temperatura. Este segundo pico es más acelerado, está marcado o está condicionado por la generación de los gases de efecto invernadero, la industrialización fuerte de todos los procesos. A partir de la década del 70 aproximadamente se vio acompañada también con un proceso de deforestación acelerado en todo el planeta. Esto cambió el balance de dióxido de carbono a nivel planetario, aumenta el efecto, o lo que se llama o se denomina efecto invernadero en el planeta, y eso es lo que genera este aumento acelerado de la temperatura. Entonces tenemos un grupo de países que a partir de 1997 ha decidido tomar cartas en el asunto en razón de un dato científico duro, que es el aumento de las temperaturas en los últimos 100 años. Esto científicamente está avalado, pero ¿está acompañado con políticas públicas por parte de todos los países? Y esa es la gran discusión, porque más allá de que el objetivo de esta conferencia es establecer políticas globales
para mitigar y en algún momento revertir este cambio climático, la realidad es que, vos fíjate, estamos hablando desde el 97 en adelante. En esta conferencia este año ya al principio se había planteado, bueno, permitamos un aumento de 1,5 grados. A los 2 días dijeron no, nos permitiremos un aumento de 2 grados. O sea, hay un ajuste a una necesidad de consumo global, porque el tema puntualmente es eso. Actualmente estamos sufriendo este proceso de cambio climático por un elevado consumo que generamos los humanos. Hacia fines de los 80 éramos no más de 6.000 millones de personas en el planeta. Y en 30 años alcanzamos los 8.000 millones de personas en el planeta. Si a eso le sumamos un consumo acelerado, casi desmedido de productos, se habla de que necesitamos, dependiendo obviamente del país, pero necesitamos 3, 4, 5 planetas Tierra para sustentar ese consumo en combustibles fósiles, en productos o materia prima, hablemos de metales, madera, productos sintéticos, agua. Entonces, es como muy difícil conciliar, a menos que se haga un cambio radical, y ese es el principal problema al que se enfrentan cuando se forman estas conferencias, en donde no solo participan los países, sino suele generarse asociado una participación de empresas transnacionales, internacionales. Tratar de complementar esto, complementar el excesivo consumo que existe actualmente en el planeta por parte de los humanos y tratar de adecuarlo. En realidad habría que cambiar, es un cambio casi filosófico, casi de paradigma, cambiar la forma de ver y de consumir en el planeta para revertir este proceso. Ahora, ¿cómo establecer políticas globales cuando las realidades de las distintas naciones son muy distintas? No es lo mismo los países del primer mundo que los países en vía de desarrollo o del tercer mundo. ¿Cómo lograr al mismo tiempo dar o conservar ese deseo de aquellos países que quieren lograr algún tipo de progreso económico, financiero o de estatus social, poder mejorar la calidad de vida de sus habitantes, pero al mismo tiempo limitado, ¿no es cierto?, por políticas internacionales que necesariamente llaman a mermar lo que es la producción justamente de los gases de efecto invernadero? Claro, es que justamente ese es el desafío. Y no es casualidad que los principales países que consumen actualmente materia prima, como es Estados Unidos, China, no suelen firmar o no suelen acercarse a la firma de acuerdos en estos protocolos globales. No están dispuestos a cambiar hablando a nivel global, ¿no? Hablando a nivel políticas de los estados, no están dispuestos a cambiar ese nivel de consumo que tienen, pensando en una mejora de la calidad de vida colectiva, hablando a nivel planeta. Porque ¿qué es lo que pasa? Aquel problema es la equitatividad en cuanto a producción y desarrollo. Muchas veces yo escucho, y lo doy como ejemplo en algunas de las clases que tenemos en la universidad, decir, bueno, en Europa la superficie de bosque está en aumento, en Estados Unidos también está ocurriendo eso, hay áreas rurales que se abandonaron y comenzó a haber una recuperación de la masa boscosa de esos países. Pero el tema es que eso ocurre porque se está deteriorando la calidad ambiental de los países proveedores, los que desde los 70 se llamaba el tercer mundo, o los países subdesarrollados o en vía de desarrollo. Tuvimos un montón de nombres a lo largo de la historia. Nos fueron poniendo muchos motes. Sí, nos pusieron un montón de nombres. Pero, digamos, el deterioro ambiental y yo creo que es por una cuestión también de política internacional. Vos fíjate que los países en vías de desarrollo están en el hemisferio sur y los países desarrollados normalmente están en el hemisferio norte. Hay una desigualdad, hay un desequilibrio en ese sentido. ¿Cómo la contaminación por ejemplo, de China repercute a China, pero a todo el planeta también? Es que ese es el punto, tenemos que ver, por eso hay países como China que son o en los mismos Estados Unidos que parcializan su visión, o sea, ellos defienden el país,
Vos escuchás First America, o sea, una serie de eslogan. Pero lo que tenemos que ver, y yo creo que ahí está la clave, es que esa parcialización que la damos desde el punto de vista político, desde el punto de vista ambiental no existe. Por ejemplo, actualmente toda la discusión que existe sobre la producción porcina en Argentina para el mercado chino. Ahí se ve claramente, o sea, hay una demanda de carne porcina en China que está afectando y va a afectar directamente la calidad de vida de Argentina. Y más allá de los beneficios, porque claramente va a traer beneficios económicos, hay que meter en la ecuación, y ahí es donde también es necesario trabajar mucho, meter en la ecuación el daño ambiental y los servicios, el valor agregado que significa tener un ambiente sano, un ambiente funcional. Ahora, ¿cuál es el peligro que bueno, desde 1997 se están juntando los países vinculado a la producción y el efecto que tienen los gases de efecto invernadero? ¿Cuál es la importancia que tiene y qué es lo que a ustedes le llama la atención y más que nada los preocupa, ¿no es cierto? Y que convocan a la sociedad a que nos preocupemos justamente por este tema. Uno de los principales problemas es la reducción de los hielos continentales y de los hielos marinos. Eso, desde un punto de vista práctico y económico incluso, implica que el nivel del mar puede aumentar en 1,5 hasta 2 metros del nivel actual. Si nos ponemos a pensar, la mayoría de las grandes ciudades a nivel global están en las costas. ¿Sí? Buenos Aires, Nueva York, Londres, pensemos en cualquiera, Singapur, Sydney en Australia. Entonces, la cantidad de la erogación que habría que invertir para mantener esas ciudades, como por ejemplo Holanda, ganarle terrenos al mar, va a ser enorme. Entonces, ahí ya tenés un costo económico. Y lo van a poder hacer los países que siempre lo pudieron hacer, o sea, aquellos países que tengan la capacidad financiera de resolver esos problemas. De hecho, en el Támesis se están desarrollando compuertas para mantener las mareas fuera del sector de Londres, una serie de cosas. Pero países, de nuevo, en vías de desarrollo, que no tenemos esa capacidad económica de resolver esos problemas, vamos a estar en graves problemas. Ahora, y vinculado a los gases de efecto invernadero, ¿esto se puede retrotraer? ¿O el planeta ya está en esta situación? Lo que hay que hacer es paliar para que no se perjudique más. Una combinación de ambas. O sea, el problema son los tiempos. Retrotraer, o sea, actualmente y la mayoría, toda la comunidad científica a nivel global coincide en que ya estamos en una etapa casi irreversible de las consecuencias que se habían predicho. O sea, el aumento de la temperatura, entre otras consecuencias, además del aumento del nivel de los océanos, tenemos la aparición de nuevas enfermedades. El cambio climático promueve y facilita, lo vemos con el COVID, por ejemplo. Pero en el caso de Salta tenemos dengue, tenemos zika, chikungunya, fiebre amarilla, un montón de enfermedades que los vectores asociados a esas enfermedades se ven beneficiados con este cambio climático. Entonces, esas consecuencias prácticamente estamos en un punto irreversible. Perfecto. Bueno, vamos a hacer nosotros una muy breve pausa. Le pedimos a Enrique que se quede unos minutitos más y vamos a hablar de algo que a todos los salteños les interesa mucho, les aseguro. Vamos a hablar del ordenamiento territorial de nuestra provincia. Ya volvemos. If you were falling, then I would catch you. You need a light. I'd find a mile.
Seguimos en cuarto intermedio, último bloque, pasó volando el programa, pero queremos hablar de un tema que nos interesa a todos los salteños vinculados a nuestro territorio, a nuestro ordenamiento territorial, a nuestro ambiente. Por eso nos está acompañando Enrique Derlingati. Recordemos que él es doctor en biología y él es docente e investigador de la Universidad Nacional de Salta. Enrique, bueno, ya hablamos de lo que sucede de manera internacional, pero bueno, ¿qué sucede acá, ¿no? En nuestro barrio, en nuestra provincia, a en nivel nuestra más localidad? local, sí. Bueno, acá hay el cambio climático, como lo habíamos dicho, es a nivel local y creo que la mayoría de las personas se está dando cuenta y lo estamos percibiendo en Salta. Hay un cambio en los patrones climáticos. Por más que el cambio es global, los efectos varían mucho, es muy heterogéneo. O sea, nosotros no vamos a tener los mismos efectos que va a sufrir Sudáfrica o la India. En el caso, y además es bastante poco predecible, los patrones generales, pero sí la magnitud de esos patrones. ¿Sí? Sabemos que en el noroeste argentino las sequías se van a hacer más severas y probablemente más prolongadas. Las lluvias se van a concentrar más en la época de lluvia que conocemos y van a ser más violentas, más extremos los eventos de lluvia. Lo estamos viendo, digamos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde acá? Y uno el clima, por más que tiene un régimen global, está muy influenciado por la geomorfología y sobre todo las comunidades biológicas que están presentes en el territorio. En ese sentido, en Salta, en los últimos 20 años, sufrió un proceso, se dice sufrir, pero bueno, depende del lado que lo mires, pero es coloquial. Sufrió un proceso de transformación, siempre las transformaciones, no sé por qué hablan de sufrimiento, sí, pero de transformación del territorio, muy acelerado. A partir del 2009 y del 2010, ese proceso de transformación se trató de ordenarlo y ahí es donde surge la famosa ley de bosque o ordenamiento territorial. Esa ley donde se pinta la provincia de 3 colores, rojo no se puede realizar ningún tipo de actividad, amarillo algún tipo de actividad y verde está abierto a la agricultura y la ganadería. Exactamente, que son esa clasificación que a veces no queda claro qué significa. Vos dijiste muy bien, rojo, en realidad se pueden hacer muy pocas actividades, creo que está considerado turismo, investigación y se lo plantea como hábitat de pueblos originarios. El amarillo, actividades que conserven el bosque a largo plazo y la funcionalidad del bosque a largo plazo. Y en las actividades verdes, en las áreas verdes está permitida una transformación total del territorio. La idea del ordenamiento era, y sigue siendo, generar un balance entre esas 3 actividades. El tema es que eso generó un conflicto de intereses muy fuerte, se amplió muchísimo dentro de los parámetros sostenibles la superficie, la frontera agropecuaria, como se llama. Entonces comenzaron a haber procesos de climáticos locales muy, muy fuertes. La sequía que actualmente se está sufriendo en todo el Chaco salteño, en parte, o sea, tampoco es muy difícil asignarle totalmente la responsabilidad a esta transformación, pero una gran parte de esa responsabilidad la tiene la transformación. Pensemos en los bosques como áreas que retienen humedad y que la administran a la atmósfera de una manera muy gradual. ¿Sí? A través de las plantas, a través de procesos de fotosíntesis y de respiración. Cuando eso se transforma en un monocultivo, más allá que el monocultivo también son plantas, son distintos tipos de plantas y distintos tipos de funciones. Entonces, la retención y por lo tanto la subvención de humedad a la atmósfera cambia, ese balance cambia de manera bastante extrema. Entonces, gran parte de las consecuencias son la actual sequía en el Chaco. Yo creo que la provincia actualmente, en lo que es extensión de la frontera agropecuaria, superamos el límite sostenible.
Eso no significa que no tenemos que hacer más nada. Lo que significa es que tenemos que generar como sociedad políticas de aprovechamiento que nos permitan al menos no agravar la situación actual. Y si la podemos revertir, mejor. Actualmente hay cada 5 años, cada 4, se debe hacer una revisión de este ordenamiento territorial. La provincia viene sin hacer los deberes. Yo participé en varias y de hecho estoy participando en la actual. Actualmente se está volviendo a revisar este ordenamiento territorial. En esas mesas participamos sectores académicos, sectores productivos, participa la sociedad rural, Prograno, Fedesal, la UNSA, la Católica, INTA, para tratar de llegar a un acuerdo. O sea, la idea es encontrarnos en un punto medio. Las posturas extremas siempre están, pero no son las que suman. ¿Sí? Las que suman son los que tratamos de llegar a un consenso en un punto medio en donde la producción se mantenga, donde todos quedemos contentos. A veces es difícil, pero yo creo que se puede lograr. Yo tengo la esperanza de que se puede llegar a un punto en donde supuestas posturas antagonistas, como son la conservación de la biodiversidad y la producción agropecuaria. ¿Por qué digo supuestas? Porque a ambos nos interesa lo mismo, que es mejorar la calidad de vida de todos a largo plazo. Entonces, esas supuestas posturas antagonistas podemos encontrar un punto en donde la producción sea sustentable. Esa es la idea de la producción sustentable. Y yo confío que vamos a llegar a eso y es a donde apuntamos al menos un grupo grande de personas que estamos Porque muchas veces por ahí nos olvidamos o perdemos la dimensión del tamaño que tiene nuestra provincia, de la gran extensión que tiene y los diversos características geográficas que tiene y de diversos ambientes que posee la misma provincia. Por ahí lo que no estamos en la materia, nos olvidamos de las clases, me acuerdo de la primaria, de la secundaria, que nos enseñaban a pintar nuestra provincia y muchas veces perdemos la dimensión de la riqueza que tiene nuestra provincia, pero también de la protección que se debe dar justamente para poder seguir disfrutando de este ambiente. Sí, y eso es una idea muy buena y da el pie para una reflexión importante. Parte de este ordenamiento también apunta a que no se puede hacer todo en todos lados. ¿Sí? No podemos implementar un modelo homogéneo de aprovechamiento, como puede ser, siempre con amigos y colegas siempre charlamos. El ganadero siempre tiene la visión de que las vacas se pueden criar en todos lados, el agricultor que se puede cultivar en todos lados, y en realidad hay herramientas tecnológicas que te lo permiten, pero el tema es el costo, ¿sí? de esa producción en cualquier lado. Lo que tenemos que ver es incorporar ese costo y asumirlo, entonces ver cuán dispuestos estamos a ganar o perder en ese costo ambiental. En algún momento, generalmente la valorización de la tierra, y tuve discusiones buenas y discusiones a veces subidas de tono con algunos productores, generalmente la valorización de la tierra apunta a una superficie, ¿sí? Una hectárea sale tantas hectáreas, una regla de 3 simple. Pero si a esa valorización le sumamos estos servicios que genera el ambiente, como el control del clima, la fijación de dióxido de carbono, regulación de las lluvias, regulación de la temperatura, ese valor intrínseco cambia. Eso sería muy importante que en algún punto se lo incorpore. Entonces, no sería lo mismo modificar una superficie de 3.000 hectáreas en el Chaco salteño que en Yungas, que en los valles o en la cordillera, pero no por el valor de la tierra inmobiliaria, el valor inmobiliario de la tierra en sí, sino por los diferentes servicios que prestan esos ambientes. Esos servicios que presta, ¿no es cierto?, que puede prestar tanto territorios que esté comunidades originarias, como pueden tener propietarios criollos. ¿Existe alguien que lo pague? ¿El gobierno nacional? ¿Son fondos internacionales que...? Ese es otro, o sea, fíjate que es una suma de problemas. Existen fuentes de financiamiento. Por ejemplo, a nivel internacional existe la Red Plus, se llama, que organismos internacionales, supuestamente ONGs y entidades gubernamentales, agencias gubernamentales de los países desarrollados, subsidian y financian a países
en los países en vías de desarrollo para mantener bosques. Entonces hay un pago de servicios por la fijación de dióxido de carbono. Uno de los países que funciona muy bien y que encontró la forma de que eso le resulte redituable es Costa Rica. Costa Rica recibe un subsidio enorme por parte de bancos internacionales y de gobiernos internacionales para mantener sus bosques. El tema es que en Argentina en general y en el noroeste de Argentina en particular, esa visión de los servicios ambientales, o sea, tenemos una naturaleza tan grande que la consideramos pública y gratuita. Y en realidad nos cuesta pensar que una tierra que sostiene solamente bosques sea una tierra productiva, y lo puede ser. Estos subsidios, o sea, nosotros estamos atrasados casi 20 años en cuanto a políticas ambientales, pero si logramos entrar en ese negocio, por llamarlo, o por darle un perfil más económico de cobrar servicios ambientales para los países desarrollados, cambiaríamos esa percepción. Entonces, los productores podrían recibir dinero a cambio de mantener bosques. En algunos sistemas, como puede ser en el Chaco salteño, ese dinero es mucho más, o sea, es mayor que la producción que podés lograr en el mejor de los sistemas por hectárea, por ejemplo. Produciendo soja, produciendo vaca, o sea, te van a pagar por hectárea más del rédito que te da la cría en la zona amarilla, por ejemplo, una cría silvopastoril de ganado. El tema es aprender a entrar en ese sistema, primero conocerlo, saber que existe, y después incorporarlo como parte de la producción de la provincia. Eso sería muy bueno. Bueno, Enrique, realmente, imagino que están todos ahí prestando muchísima atención, informándose también. Y agradecerte muchísimo la participación. No, gracias a vos por el espacio. Nos tenemos que despedir, ha llegado el fin del programa. Nos vemos hasta la semana que viene. Esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. My way.